bienvenidas una semana más. Para todos aquellos que no os habéis suscrito todavía al canal, no os entretengáis. Le dais a suscribirse, a la campanita para que YouTube os avise cada vez que subo contenido nuevo y, bueno, pues a la manita y a compartir si el contenido de hoy os parece interesante o creéis que le puede interesar a alguien más. Hoy voy a empezar con dos nuevas presentaciones. Acaba de llegarme esta maravilla enorme de Alice Munro. Todo queda en casa, son cuentos escogidos de la maravillosa premio Nobel. Mirad, estamos hablando de un volumen de, vamos a ver, yo creo que estará 1060 y tantas páginas. Bien, yo ya he leído en las últimas semanas algunas obras, algunos cuentos de esta autora canadiense, me parecieron estupendos y he decidido, bueno, enfangarme y adentrarme en su mundo con toda la profundidad que mis sentidos me permitan. ¿Quién ha sido mi cómplice? Bueno, pues mi cómplice ha sido Katy, del canal amigo y queridísimo Remanso de Lectura. Desde aquí, Katy, te mando un beso enorme. Gracias por haber sembrado en mí la semillita de la curiosidad por esta autora. Ella está fascinada con Alice Munro, así me lo ha transmitido en numerosas ocasiones, y junto a Silvia del canal El último libro de Robinson Crusoe, vamos a embarcarnos las tres en la lectura de esta extensísima recopilación. Ya me he dividido por capítulos, por historias, perdón, capítulos no, son cuentos independientes, unos más extensos que otros. Ahí empezamos con un cuento extensísimo, que este ya lo he leído, pero lo voy a volver a leer para comentarlo junto a mis compañeras. El relato con el que abre esta colección de cuentos se titula El amor de una mujer generosa y, como digo, este es mi proyecto ya actual. Vamos a empezar ya, mañana mismo, con esta extensísima lectura que quería compartir con vosotros. Lo siguiente, cuando suba, ahora estoy subiendo un vídeo cada 15 días aproximadamente. Bueno, pues en este resumen de lecturas que realizo quincenalmente, procederé a compartir con vosotros un par de cuentos de esta recopilación. Creo que va a ser pues algo interesantísimo. Vamos a desgranar con la sensibilidad y la particularidad de cada una de nosotras tres, y eso mismo os voy a trasladar yo a vosotros a través de este canal. Y podéis aprovechar todos aquellos que habéis leído parte de la obra de Alice Munro para compartir conmigo. Pues siempre sabéis que resulta enriquecedor, y bueno, pues este es un proyecto que me hace pues una especial ilusión. Siguiente proyecto que también es para allá. Bien, estoy terminando un tal Lucas de Julio Cortázar. Es una obra breve del autor. Nunca he leído nada de Julio Cortázar y bueno, pues decidí leer un tal Lucas porque era una lectura, bueno, pues de fragmentos, de capítulos muy breves, capítulos independientes, son reflexiones, son opiniones. Me está gustando. Ya compartiré con vosotros el resumen de esta lectura. Pero ¿por qué he decidido comenzar por un tal Lucas? Porque me voy a adentrar en la lectura de esta obra que recibí hace ya algunos meses, Rayuela, la que todos conocéis seguramente y muchos de vosotros y vosotras habréis leído. Bueno, pues esto sí que es una obra mayor, de suma importancia, una extensión bárbara, por lo que he oído, con cierta complejidad. Entonces quería tantear un poquito el mundo Cortázar, ver cómo se maneja, cuál es su estilo, a qué me tengo que acoger. Así que bueno, he descubierto un hombre prodigioso, esto no hace falta que yo lo anuncie.
para que todos lo sepáis, con una capacidad para transmitir, para ironizar, para llegar allá donde quiere, bárbara, y creo que Rayuela, bueno, pues va a ser un gran disfrute, aunque supongo que tendré que realizar un gran esfuerzo. Entonces, estos son mis dos proyectos inminentes, ya me voy a adentrar en ellos. Y ahora sí, empiezo con el resumen de las últimas lecturas. Mirad, subí un short en Instagram, creo que fue, sobre Antonio Moresco y esta obra maravillosa, La lucecita. Hace ya muchísimos meses que yo quería leer, bueno, estoy diciendo muchísimos meses, pero probablemente sean incluso algún año que yo quiero leer esta obra de Antonio Moresco. De hecho, la compré hace ya tiempo, la tengo en mi librería, no sé concretar el tiempo. Y lo curioso es que lo escuché su reseña en algún canal a los que yo suelo acudir, y ahora mismo no sé en qué canal escuché esta reseña, una reseña muy positiva. En su momento pensé que había sido en el canal de Katy, de Remanso de Lectura, pero ella me dijo que ella no había leído esta novela. Pero bueno, el caso es que la escuché en algún canal, me resultó muy interesante, me provocó curiosidad y aquí la tengo y por fin la he podido leer. Bien, Antonio Moresco, ¿qué nos cuenta en La lucecita? Bueno, Antonio Moresco, para aquellos que no lo conozcan, es pues un escritor, ensayista y dramaturgo italiano, nacido en el año 47, en 1947. El protagonista de esta novela es un señor mayor que decide retirarse o vive en un pueblo con 0 habitantes, en la zona donde él vive no habita nadie más, en una casa en plena naturaleza. Como única novedad, descubre al otro lado de la montaña, cuando él sale por las noches, descubre una lucecita que parpadea, y esto, pues en su mundo de 0 novedades, le provoca curiosidad. Cada noche la observa hasta que decide romper su encierro y acude a ese lugar a averiguar qué demonios es esa luz, de dónde viene, si habita alguien más al otro lado de la montaña. Necesita calmar esa curiosidad y para ello atraviesa monte, bosque, terreno difícil de transitar, y allí acude. Bien, al descubrir el origen de la lucecita, encuentra a un niño que parece salido como de otra época. El niño, al contrario, no nos calma la curiosidad, ni a él, que es el protagonista, ni a nosotros como lectores, todo lo contrario, nos provoca aún una extrañeza, un enigma, un misterio mayor. La metáfora de esta brevísima historia, porque es una novela de 170 páginas, pero mirad, la letra es, es una letra grande, el espaciado es generoso. Bien, es una novela que se lee en un santiamén. La metáfora de esta historia es la búsqueda, el sentido de la existencia, el desconcertante sendero que nos lleva de la niñez al final de nuestros días, toda esa travesía que el autor plantea con cierta extrañeza. Como digo, es una novela breve pero intensa, que se filtra en cada resquicio de nuestro ser. Nos encontramos con reflexiones poéticas, con entrañables diálogos y las profundas reflexiones del narrador, un narrador que en mi opinión resulta interesante, muy bien escrito, y pues a nosotros como lectores nos conduce a un universo subjetivo e íntimo, a un mundo mágico y paradójico donde todo
al final, y en mi opinión, resulta simbólico. Así que, muy recomendable. Este ha sido mi primer acercamiento a Antonio Moresco. Me parece un hábil escritor que nos ofrece una historia original, sin mucha complejidad, en ciertos momentos extraña, quizás hasta con cierto delirio, pero que cada uno la encaja como considera. Así que, si la leéis, por favor, contadme qué os ha parecido esta novela que os recomiendo desde el canal. Siguiente novela que leí en las últimas semanas, también ha sido mi primer acercamiento a Paul Auster, su última novela, Baumgartner. Bueno, ¿qué me ha parecido? He disfrutado muchísimo. En mi opinión, ha sido una historia serena, una historia madura, una historia a conciencia. Y bueno, pues Baumgartner es el protagonista, es un escritor y profesor universitario. Hace unos años ha perdido a su mujer, a la que adoraba y admiraba y amaba profundamente. La novela es una especie de crónica de su día a día en soledad, en la que se mezclan pues, asuntos de la vida cotidiana de un hombre de su edad, con los recuerdos de su difunta y amadísima esposa, pero además es mucho más. Los temas tratados pues, son el duelo, la soledad, la vejez, el amor en las diferentes etapas de nuestra vida, la amistad y también nuestras raíces. Es una novela delicada, es una historia profunda en la que desde el momento cero, desde el inicio de la novela, pues se aprecia el buen hacer del escritor, del autor. El protagonista es un hombre excéntrico, también es un hombre tierno, que vivió con un eje central, que era el profundo amor hacia su mujer. La naturaleza de sus reflexiones es bellísima e intimista. A mí me cautivó desde el principio, como digo, por la inteligencia, en ocasiones por cierto desamparo que desprende el protagonista. A veces consigue enternecerme muchísimo y por ese esfuerzo que realiza este hombre ya de cierta edad por no quedarse descolgado de la vida. Auster es capaz de realizar un retrato de la cotidianidad, cargándolo de tal humanidad y de tal ternura, que remata en una interesante historia sobre la madurez y el adiós inevitable de lo que un día fue. Al final es un retrato de lo que todos esperamos que nos ocurra, y es, bueno, pues llegar a ser mayores, echar la vista atrás, agradecer por todo lo que hemos pasado, todo nuestro camino recorrido, y bueno, pues inevitablemente desprende cierta nostalgia y melancolía. Me pareció una obra lindísima, la he disfrutado muchísimo, ha sido mi primer acercamiento, como he dicho, a Paul Auster, pero quiero indudablemente seguir con más obras del autor, así que voy a empezar a escarbar en su recorrido como escritor, a ver cuál es la siguiente novela en la que me embarco. Si queréis aconsejarme alguna del autor, la que más os haya gustado, por la razón que sea, explicármelo, que lo agradezco muchísimo. Siguiente obra, en este caso no es una novela, es un ensayo. Sabéis que a mí me gusta leer ensayos, es un género que he descubierto no hace mucho me refiero, no es un género que consumiera al inicio de mi yo como lectora, sino es un género al que acudo desde hace unos años, ya siendo una mujer adulta y con cierto recorrido como lectora. Y el ensayo es un género que aprovecho para decir, cada día disfruto más.
Estoy hablando de Elogio de la fragilidad de Gustavo Martín Garzo. Este escritor vallesoletano reúne en este brillantísimo ensayo, también he publicado algún short sobre esta obra, reúne este brillantísimo ensayo textos breves en los que nos habla de las obras y de sus creadores, reivindicando la necesidad ineludible del arte en nuestra vida. Se habla en estos textos de la lectura como acto de creación, tal vez el más íntimo, imprevisible y mágico que existe. Habla del arte en general, habla de pintura, de escultura, habla del cine, pero de la escritura con cierta debilidad y encanto. Leer es descubrir, es un puente entre el mundo del sueño y las cosas reales y la realidad. Cada pasaje son fragmentos breves, son capítulos muy breves, y cada pasaje es una piedra preciosa. Es una joya que nos va regalando, que vamos agarrando sin dificultad alguna. Es puro deleite y lo he recomendado hasta la saciedad, hasta el hartazgo, y continuaré haciéndolo. Ahonda en cuestiones con paciencia, con tenacidad y acierto, sirviéndose de una admirable capacidad para conectar cuadros, como digo, esculturas, películas, lecturas, experiencias y reflexiones, llevarnos de la mano a un mundo de ensueño donde cualquier hazaña es posible. En esta recopilación todo es posible porque es una recopilación mágica. He disfrutado de estos admirables textos trabajados desde nuevas perspectivas. La originalidad es un rasgo, quizás el rasgo principal de este ensayo. Hay un desfalco de belleza, no escatima, que transforma al lector y le crea nuevos intereses. A mí me ha creado muchos. De hecho, tuve que coger una libretilla para apuntar frases, para apuntar nuevas lecturas, nuevos autores, nuevos artistas, para una libretilla donde he anotado puertecitas que quiero abrir, y esto es maravilloso. Es una potente lectura que recomiendo encarecidamente, de prosa luminosa, de prosa viva, muy, muy sugerente. Insisto, Elogio de la fragilidad de Gustavo Martín Garzo, un 10. Siguiente lectura que he realizado, también otro ensayo, es el siguiente. Ensayismo de Brian Dillon. Bueno, en ensayismo Dillon construye, en base a lo que él mismo ha detectado en sus ensayos favoritos, pues una realidad fragmentada. Es un ensayo publicado por Anagrama, también breve, con letra amplia, espaciada. Bien, ahora pasaré a desarrollar en qué consiste este ensayo, pero ya anuncio, no hay color. Después de leer Elogio de la fragilidad del vallisoletano Gustavo Martín Garzo, leo Ensayismo. Bueno, bien, una lectura que uno puede realizar, que no está mal, pero no se puede comparar, no hay color, no tiene nada que ver, no nos aporta ni belleza a proporciones como el ensayo anterior, ni nada que ver. Bueno, realiza el autor un delirante recorrido por diferentes autores y sus ensayos. Además disecciona, como he dicho, los ensayos que él considera buenos y también aquellos que él considera pues con cierto defecto. Ambos los trata con idéntico interés, tanto aquellos que le han parecido brillantes como los que le han parecido defectuosos, porque en el fondo lo que admira Dillon del ensayo es su vulnerabilidad.
esa fragilidad en la que se reconoce él mismo conduce en muchos de estos casos a una osadía creativa probablemente insólita. Él plantea la lectura como salvación, la escritura como esperanza. Él mismo lo ha experimentado en sus carnes cuando nos comparte, bueno, pues su proceso depresivo, nos comparte la confesión y su experiencia, su vivencia cuando cayó en una depresión profunda por las circunstancias de su vida y por otras razones que él nos comparte. También nos comparte sus pensamientos suicidas, y esta es sin duda la parte que a mí me ha resultado más interesante, esa parte confesional que el autor realiza, ese testimonio, ¿no? Es un texto breve, insisto, aunque en ocasiones a mí particularmente pues me ha aburrido. Ha habido pasajes que sentía que no me aportaban gran cosa. Él sí que muestra entusiasmo en lo que está desarrollando, pero a mí no me llega, no me aporta gran cosa. Entonces, sí, tiene páginas interesantes, sobre todo, insisto, esa parte testimonial, esa parte que él, bueno, pues nos comparte una enfermedad, que al final ese testimonio, pues a nosotros que recibimos su experiencia, nos puede servir, nos puede ayudar, pero arrancando esa parte, no es una obra que yo recomiendo porque os vaya a construir, ni a transformar, bueno, ni fu ni fa. Aquí lo dejo, cada uno que decida. Y siguiente obra y última que os traigo en el vídeo de hoy, esta sí que es una novela, se titula La fiscal, de Natalia Gómez Navajas, autora española. Bueno, pues esta novela también, aunque parezca por su grosor y por el número de páginas que es muy extensa o más extensa, no, la letra es grande, es muy espaciada, las páginas son muy gorditas. Bueno, ¿de qué trata La fiscal? La fiscal trata, como su título indica, Lola Brau es la fiscal y protagonista de esta historia, es una profesional de manual, y al principio de la historia, ya en la primera página, su marido es acusado de asesinato por encontrarse como único sospechoso en la escena del crimen. Bien, y ella, a pesar de las dudas que le asaltan y que la atormentan, pues hará cualquier cosa por demostrar la inocencia de su marido, aunque pronto se dará cuenta de algo tremendo, y es que el sistema está corrupto. Pero, partiendo de esta premisa, su marido es acusado de asesinato, la extrañeza de los hechos y el descubrimiento de todo el sistema está corrupto, ella se pregunta si cualquier cosa vale. Bueno, pues es una historia que se lee muy rápida, capítulos hiper breves, entretenida, pero es una historia, en mi opinión, está cargada de clichés, no tiene gran trasfondo, solo sirvió para que yo me planteara la siguiente y terrorífica cuestión: ¿qué pasaría si el sistema judicial falla y todo es corrupto? Al hilo de lo que estamos viviendo aquí en España, este desconcierto, esta secuencia consecutiva de fraude, de impostación, de impostura, ¿a qué se acoge el ciudadano cuando descubre que los pilares básicos de un Estado democrático están todos carcomidos y se están derrumbando? Está ocurriendo ya. Este terrible planteamiento sí que me torturó a lo largo de toda la historia. Es una cuestión que a mí me atormenta, que la autora plantea bien,
pero por lo demás me parece una historia, como digo, la típica historia de corrupción, la típica trama cargada de clichés. Entonces, para aquellos y aquellas que quieran una historia entretenida, donde uno no tenga que estrujarse los sesos para nada, rápida, bueno, pueden leer La fiscal, de Natalia Gómez Navajas. Lo dicho, una historia sencilla, sin grandes pretensiones, para entretenernos, ¿eh? La fiscal, de Natalia Gómez Navajas. Y con este libro, con esta historia, doy por concluido el vídeo de hoy. Como siempre, gracias por estar ahí, gracias por todas vuestras aportaciones, comentarios y apoyo. Y bueno, os espero dentro de muy poquito, seguramente en 15 días. Sin más, besos, abrazos y hasta la próxima, cuentistas.